que ya es el último tema de esa lección. Estamos todavía estudiando sobre el único Dios verdadero. Y lo que vamos a estudiar hoy es Dios es relacional. Dios es relacional y esto lo estoy tomando, lo que voy a leer del escritor o del predicador Paul Washer, que él escribió este libro. Y él dice lo siguiente, dice, el testimonio de las escrituras es que Dios desea una relación personal con su creación, y especialmente con el hombre quien él creó a su propia imagen. Esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con otros, y el hombre no es un accidente cósmico a solas en el universo. Dios creó al hombre para que el hombre lo conociera y fuera destinatario de su voluntad. Cuando la relación entre el hombre y Dios fue rota por el pecado, Dios envió a su propio Hijo para que esta relación fuera restaurada. Todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo pueden tener la más grande confianza de que Dios busca una relación personal con ellos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras revelan a un Dios quien desea compañerismo con su creación. Es correcto decir que la Biblia es la historia de un Dios que busca restaurar su relación con el hombre que fue rota a través de la rebeldía de Adán. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado del pecado de Adán y cómo cambió el pecado de Adán su relación con Dios? Vamos a Génesis capítulo 3. Versículos 8 al 10. Así que estos estudios son tan importantes, conocer a Dios, al único Dios verdadero, también conocer sobre el ser humano, el pecado y sobre la gracia, sobre Cristo Jesús. Ahora, Génesis 3, 8 al 10, dice de esta manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En el 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. El efecto inmediato del pecado fue la conciencia de su desnudez ante Dios, su culpa y su vergüenza. Eso es lo que pasó de inmediato, un efecto. Aquí Adán y Eva experimentaron los inicios de la muerte, el cual es la separación de la vida, de modo que sus almas fueron separadas de la comunión que tenían con Dios. De inmediato supieron que estaban desnudos. Y dice el 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Eso es lo que dijo ¿quién? Adán dijo esto, no dijo Eva. Porque Adán, Dios le encargó que no comiese del árbol del huerto, del que no debía de comer. Y aquí dice que él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La voz de Dios trae temor al pecador. Es lo que sucedió ahí. Ahora, ¿cómo cambió el pecado de Adán la relación de Dios con él? ¿Cómo es que cambió esa relación entre Adán y Dios? Génesis 3, 23 al 24. Génesis 3, 23 al 24. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿A quién sacó? A Adán. Dice: para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre, echó fuera al hombre, porque Adán era responsable incluso de la desobediencia de Eva. Él era responsable. Y dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que los ángeles son ministros de juicio que excluyen a los pecadores de la presencia de Dios. Ahí dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Ahora, ¿cómo explica Isaías 59, 1 al 3 el cambio en la relación de Dios con Adán y qué nos enseña acerca de nuestro propio pecado y cómo afecta nuestra relación con Dios? Vamos a Isaías 59. (59, 1 al 3). Esto aquí está el pecado en el pueblo de Israel. Aquí dice confesión del pecado de Israel. Y durante estos años el pecado vino arrastrando con la humanidad, desde Adán hasta el tiempo de Isaías. Y como dije, ¿cómo explica Isaías el cambio en la relación de Dios con Adán y qué nos enseña acerca de nuestro propio pecado y cómo afecta nuestra relación con Dios? Vamos a ver qué es lo que pasó aquí en Isaías 59, 1 al 3. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías al pueblo de Israel. Dice que las iniquidades de ellos han hecho división entre ellos y el Dios de ellos, que era Jehová. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado oculta el rostro de Dios para el ser humano, para que Dios no escuche, digamos, el clamor o alguna oración del ser humano. Y eso es lo que pasó aquí. Isaías dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Aquí está el profeta Isaías hablando al pueblo de Israel la condición pecaminosa en cual estaba el pueblo de Israel. Dice que sus manos estaban contaminadas de sangre, dice, y vuestros dedos de iniquidad. Así que las manos y los dedos son partes del pecado. Vuestros labios pronuncian mentira. Aquí él les está diciendo que aún los labios del pueblo pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Así, eso es lo que pasó. Eso es lo que causó la rebeldía de Adán. Desde el huerto de Edén, el pecado vino arrastrando con todo ser humano, y aún con el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. La culpa del pecado rompe la unión de la amistad de Dios con el hombre e incita su ira. Dice la palabra de Dios que Dios está airado siempre con el impío. Está airado todos los días con el impío. Jehová está airado con los pecadores. Y ese es el Dios el cual muchos no quieren escuchar. Solamente quieren escuchar Dios es amor, Dios nos ama, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, pero Dios está airado con el impío todos los días. Eso es lo que dice la Escritura también. Así que el pecado original ha destituido a toda persona de la gloria de Dios. El pecado ha separado a todo ser humano de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura.
Así que el pecado ha causado división entre la amistad, entre Dios y el hombre. Y Pablo dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados, apartados, están tan lejos de la gloria de Dios. Según Hechos 17, vamos a Hechos. Hechos 17, 26 al 30. Según Hechos 17, 26, 30, ¿por qué ha determinado Dios los tiempos y lugares en los cuales todos los hombres nacen y viven? ¿Y cómo demuestra que Dios es relacional y desea tener una relación personal con el hombre caído? Hechos 17, 26 al 30. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice el 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Para que busquen a Dios, dice el 27. La creación y el cuidado del mundo pone al hombre bajo la responsabilidad de adorar a Dios. Pero desde la caída de Adán, el hombre no regenerado rehúsa honrar a Dios, rehúsa buscar a Dios. Desde la caída de Adán, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Eso es algo cierto. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y también dice el 27, palpando como yendo tentado en obscuridad. Lucas les dice esto Lucas, aquí el autor, dice que los griegos, a pesar de su filosofía, que iban a tientas en su ignorancia y necedad. Porque aquí está el apóstol Pablo hablando, predicando el evangelio en Atenas. Y estos griegos eran filósofos, pero ellos iban a tientas en su ignorancia y necedad. Y por eso es que después de ahí les predica de Cristo, del Dios verdadero. Dice 28 de Hechos 17, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios les había enviado el evangelio a los gentiles a través de Pablo, y eso los pondría bajo la obligación de arrepentirse y que se vuelvan del pecado y la idolatría y se vuelvan a Dios y a Cristo. ¿Por qué? Porque dice ahí, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos, ¿de qué? De la ignorancia. Dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es cuando se predica el evangelio, arrepentimiento. Y a mucha gente no les gusta escuchar esto. Ahora esa es la mala noticia. Eso es lo que ha causado el pecado con la humanidad. Una separación entre el hombre y Dios. Pero ahora vamos a escuchar la buena. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas 19, 9 al 10.
Lucas capítulo 19, versos 9 al 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido, ¿por causa de qué? Del pecado original. Todos estamos bajo condenación, como dice en Juan 3. Dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Ese fue el propósito de su encarnación, para Dios poder relacionarse personal con el hombre caído a través de Cristo. Así que Dios tuvo que hacer algo para que Dios pudiera tener una relación con el hombre, con el ser humano. Porque si no hay Cristo, si no hay cruz, si no hay sangre, si no hay crucifixión, si no hubiese eso, no tendríamos nosotros acceso a hablar con Dios. Según las siguientes escrituras, ¿qué ha hecho el Hijo de Dios para que la relación entre Él y el hombre pueda ser restaurada? Vamos a Romanos 5. Romanos 5, 8 al 11. En mi Biblia, arriba del capítulo 5 dice resultados de la justificación. Pero el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está el apóstol Pablo hablando a los romanos y les dice ciertamente que Dios ha mostrado su amor para con ellos. ¿Y en qué condición estaban ellos cuando Dios hizo la obra de salvación en ellos? Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es algo maravilloso. El ser humano está en una condenación de pecado, que siempre lo vamos a estar hasta que seamos glorificados. Dice, pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que vino a hacer Cristo, para Él poder traer relación entre el ser humano y Dios. Y dice el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo es que el ser humano es justificado. ¿Por qué? Porque Dios ya no ve más los pecados del pecador o ni las buenas obras, sino que ve a Cristo. Cristo es la justicia. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En Cristo hay salvación, dice. Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que ya siendo enemigos, dice que ya después pasaron a ser reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo. Cuando una pareja, un matrimonio, los dos cónyuges, cuando hay problemas y hay discusiones y tal vez no se hablan por algunas horas o algún día, después de eso viene una reconciliación, ¿verdad? Y eso es entre el hombre. Yo y mi esposa podemos tener problemas, discusiones, pero podemos reconciliarnos, digamos, con un detalle, con una flor, en una cena.
con un abrazo, con un perdóname, te amo, te quiero. Pero para Dios y el hombre eso no es suficiente, sino que Cristo tuvo que morir para poder nosotros, como éramos enemigos de Dios, ser reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es algo que Él hizo, algo carísimo. Dio su propia vida por pecadores. Eso es el Evangelio. Y dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que Jesús vino a reconciliar, vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido, que éramos nosotros, en Cristo. Ahora Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, 17 al 22. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Allí habla de Cristo. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz. Ahora tenemos paz con Dios. Cuando éramos enemistados, el creyente tiene paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Dice el 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ahí está hablando de una condición como extraño y enemigos, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahí vemos que el hombre, antes de venir a Cristo, antes de que Dios haga una obra en su corazón, dice que son extraños, enemigos en su propia mente, haciendo malas obras, pero Él les dice, ahora os ha reconciliado. En Cristo está la reconciliación. Dice el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora en Cristo, ahora nos presentamos santos y sin mancha. En Cristo. Pero ¿seguimos pecando? ¿Seguimos siendo pecadores? Sí. Pero como dije, ahora Dios no ve nuestras buenas obras o nuestra justicia, ve la de Cristo. Ahora que Cristo nos hace santos y sin mancha, aún siendo pecadores. Y por eso es que siempre debemos de darle la gloria a Cristo. Ahora Juan 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Uno al 3. Juan 17, 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice Jesús. Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. A eso vino Cristo, para que pudiésemos conocer nosotros a Dios. En Cristo es que vemos a Dios a través de las Escrituras. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y a quiénes? Jesús aquí está orando por sus discípulos. Jesús ora por ellos y dice, más no oro por el mundo, los que están en el mundo, sino que Jesús ora por sus discípulos. Y el deseo de Él es que ellos conozcan al único Dios verdadero. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí en este lugar, en esta hora. El poder conocer quién es Dios, su soberanía, que Él es un Dios justo, que Él gobierna todo, que Él creó todo, conocer su amor y aún más su justicia, que es Cristo. Si no conocemos esto, no conocemos a Dios. Si no conocemos nuestra condición de pecado y que necesitamos urgentemente a un Salvador, no conocemos a Dios. Ahora, como cristianos tenemos una relación restaurada con Dios, pero por eso debemos de vivir una vida separada de cualquier cosa que pueda ser un obstáculo para nuestro compañerismo con Dios. Debemos de apartarnos de las cosas que nos pueden hacer caer en pecado o practicar el pecado. Sí, porque muchos toman la gracia para vivir una vida como ellos quieren. Pero la voluntad de Dios ¿es qué? Es vuestra santificación, dice la palabra. Y nos vamos a santificar, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. No vamos a tratar de hacer buenas obras para que Dios nos dé su favor, sino que ya lo tenemos en Cristo. Y por eso es que el creyente se santifica. Y Dios nos ha dado el poder para santificarnos a través de la oración, de la escritura, de todo eso. Ahora, como dije, como cristianos tenemos una relación restaurada con Dios. Por eso debemos de vivir una vida separada de cualquier cosa que pueda ser un obstáculo para nuestro compañerismo con Dios. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. 6:16 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a comenzar desde el versículo 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que Dios nos manda a separarnos o alejarnos de las cosas que nos pueden hacer caer en pecado, la tentación. Dice, no toquéis lo inmundo. Dice, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora la segunda carta a Timoteo, capítulo 2.
versículo 19. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? ¿Dios conoce los suyos? Aquí dice que sí. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto no es una opción, es un mandato para el creyente. Es un mandato, dice. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad, de maldad, de pecado. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apartarse de toda iniquidad es la manifestación de los que son del Señor y que son salvos. Ahora, como dije, no es que vamos a ser perfectos, no es que no vamos a pecar, sino que esforcémonos en agradar al Señor. Por lo que Cristo ha hecho. No solamente tenemos la responsabilidad de guardar nuestra relación con Dios, sino que también tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio a otros que puedan tener una relación restaurada con Dios. ¿Y cómo es que podemos hacer eso? El evangelismo, dar tratados, compartir el Evangelio. Y estamos estudiando la carta de Filipenses. ¿De qué hemos hablado tanto sobre esa carta? ¿De qué trata Pablo? De la humildad. Del testimonio. Hemos hablado mucho de eso, domingo tras domingo. Ahora, como dije, tenemos una responsabilidad, dice, de guardar nuestra relación con Dios. No solamente tenemos esa responsabilidad, sino también tenemos otra responsabilidad que es anunciar el Evangelio. De anunciar a Cristo a los que necesitan ser reconciliados con Dios. ¿Y cómo es que van a ser reconciliados si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer o ver su condición espiritual si no hay nadie quien les hable? Vamos a hacer una carta de Corintios. Capítulo 5. Versículo 18 al 20. Segunda Corintios 5, 18 al 20. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Es otra vez esa palabra. Consigo mismo por Cristo. Dice que Dios nos reconcilió. ¿Por quién? Por Cristo. A Él le plació reconciliar a todo aquel que en Él cree, para que pueda tener la vida eterna y no se pierda a través de Cristo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes les dio este ministerio? A los creyentes. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Es algo que solamente el cristiano tiene. Porque muchos religiosos pueden creer en Dios, pero aún vemos a un católico evangelizando. Vemos a un testigo predicando a Cristo crucificado. Miramos a los mormones predicando sobre el arrepentimiento. No, ¿quiénes son los que hacen esto? Los que conocen al Señor son los que tienen este ministerio de la reconciliación, que somos nosotros. Por eso es que salimos cada semana para predicar a Cristo. El que no tiene a Cristo
no comparte el Evangelio. Pero es un deber de nosotros, de cada creyente. Aunque no sea tu llamado el predicar al aire libre, tu deber es también compartir de Cristo, aún con un tratado, que es fácil. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién está hablando aquí Pablo? A los creyentes de Corinto. Él les aclara, les está diciendo, nosotros, ustedes, tienen ese ministerio. Así que Dios es un Dios relacional. Y el plan redentor fue el reconciliar a su pueblo mediante la obra perfecta de su Hijo, Jesucristo, en la cruz. Ese fue el plan de Dios. Es algo maravilloso. Es lo que anunciamos nosotros, pero la gente sabemos que no escucha. Pero ¿quiénes somos nosotros para cambiar a la gente? No somos nadie, solamente predicamos a Cristo. ¿Y quién convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo, dice la palabra. Uno solamente va como un sembrador, de una semilla, y no sabemos en qué tierra va a caer. Así que Dios es un Dios relacional y el ser humano solamente puede tener relación con Dios a través de Cristo. No a través de una religión, no a través de unos sacrificios, no a través de mandas, no a través de buenas obras, no a través de pensar que yo soy buena persona, no he robado, no he matado a nadie, pero creo en Dios, pero has quebrantado uno de los 10 mandamientos. Sí, tal vez he mirado a una mujer con lujuria, pero no he matado, sí, pero has odiado. Eres culpable. Tanto como el que roba, como el que miente. Vamos a orar. Oh, Señor, gracias, Señor, porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor, de cómo es que el hombre puede tener una relación, Señor, íntima contigo. Una relación, Señor, que será eterna en Cristo, en la gloria de Cristo, Señor. Bendito Dios, Señor, gracias. Y te quiero pedir, Señor, que sigas ayudando, Señor, a mi esposa, Señor, a los que están aquí en esta hora, a seguir teniendo ese anhelo para conocerte, para conocer tu carácter, para conocer, Señor, el Dios de la Biblia. Porque ¿de qué nos sirve, Señor, creer en ti y no te conocemos? No escudriñamos las Escrituras, no conocemos, Señor, tus atributos. Oh, bendito Dios, Señor, por favor, te pido que día con día tengamos en mente quién eres tú. No solamente para llenar nuestra cabeza de intelecto, Señor, de conocimiento, sino para que te podamos amar, Señor, y a Cristo, a quien tú enviaste. Que podamos, Señor, tener una relación, Señor, contigo. Y que podamos nosotros, Señor, hacer tu voluntad en todo momento. Porque somos pecadores, seguimos fallando. Y nuestros deseos, Señor, son en contra, Señor, de lo espiritual. Esta carne se opone a veces a leer las Escrituras. Esta carne, Señor, se opone a orar. Pero, Señor, tú nos das la fortaleza y el poder para poder, Señor, hacer todas estas cosas. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que nos sigas ayudando para aprender más sobre ti en esos estudios sobre el único Dios verdadero.
Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.